Cuando al fin llegó al pórtico de la penitencia, se detuvo un instante para recuperar el aliento. Respiraba con gran dificultad. Entre sus jadeos, creyó oír el ruido de unos pasos un poco más allá. Demasiado tarde para escapar. De las espesas sombras que envolvían la entrada, surgió de pronto una más negra que lo invistió hasta derribarlo. Desde el suelo pudo ver con claridad cómo su agresor sacaba un arma de debajo de la capa y sin mediar palabra se la clavaba una y otra vez en el vientre, en el pecho y en los costados. Paralizado por el horror, no fue capaz de pedir auxilio. Mientras se desangraba, aún tuvo tiempo de pensar con consternación en lo que le estaba sucediendo. No le importaba tanto morir acuchillado a la entrada de la catedral como expirar sin haberse confesado, lastrado por una culpa y un secreto de los que ya no podría librarse por los siglos de los siglos. Confesión, llegó a decir con el último suspiro. El que perece asesinado en este extracto de la novela, El manuscrito de piedra, que ha leído Luis García Jambrina, es un teólogo del siglo XV, y quien resolverá su muerte será ni más ni menos que Fernando de Rojas, joven estudiante de Salamanca que aún no ha pasado a la historia por escribir la Celestina. El zamorano Luis García Jambrina construye su primera novela con una mezcla de géneros, histórico y policial, que proclama una defensa del libre pensamiento, la tolerancia y de la propia identidad frente a los inquisidores, sean de la fe o la época que sean. ¿Qué te cautivó de Fernando de Rojas como para darle el papel protagonista? Bueno, siempre digo que mi novela nace de una fascinación por la figura de Fernando de Rojas. Es una fascinación que no tiene que ver con mi condición de profesor o estudioso de la literatura, sino con mi condición de lector y de lector adolescente, que cuando tenía aproximadamente 16 años pues quedó prendado de ese gran libro que es La Celestina. También me fascinaba Rojas porque no se sabía nada de él y seguimos sin saber prácticamente nada de él, ¿no? Es uno de los grandes enigmas de la historia de la literatura española y universal. Entonces eso me interesaba Rojas por eso, por ser un enigma, por su condición de converso, que lo hace, bueno, pues una figura tremendamente desgarrada y por lo tanto muy interesante, ¿no? Y luego, claro, es una fascinación por ese gran libro donde se mezcla la realidad y la literatura, ¿no? La realidad más fuerte y tremenda con la literatura más sublime que es la Celestina. Luego con ellos pues va aparejada una época que es finales del XV y una ciudad. Porque, bueno, tengo por bueno que Rojas escribió La Celestina en Salamanca y probablemente se inspirara en la ciudad y en personajes de la ciudad para ello, ¿no? Aunque muchas de sus fuentes son eminentemente literarias. Bueno, de esa fascinación y de ese enigma nace mi novela. Siempre quise hacer algo sobre Rojas. Cuando empecé a escribir no sabía que iba a ser una novela, pensaba hacer un relato que completara aquella serie que yo había escrito bajo el título de Muertos S.A., pero el personaje que tiene tanta fuerza tiró de mí y bueno, y acabó convirtiéndose en una novela. Yo he querido hacer con Rojas pues una representación también de lo que sería el hombre del Renacimiento, ¿no? Una persona interesada por todo tipo de saberes, con una curiosidad ilimitada por todo tipo de cosas, ¿no? Y bueno, lo he situado en una ciudad que en aquella época, por lo menos dentro de lo que es la península ibérica, representaba el saber, era uno de los grandes focos culturales del momento, junto con París, Bolonia, Oxford, etcétera. Misteriosos asesinatos, aderezados con una recreación casi fantasmal, pero verosímil, de la Salamanca de 5 siglos atrás, sumergen al sagaz protagonista y al propio lector en una trama de conspiración histórica, persecución y grandes dosis de intriga. Con su primera novela, este crítico literario, ensayista y profesor de literatura en la Universidad Salmantina ha cosechado aplausos y reconocimientos, como el premio Novela Histórica Ciudad de Zaragoza.
Thank you.